¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, 9 de la noche, en vivo por la televisión pública, en otro día muy importante donde se conjugan la economía y la política de una manera urgente, diría yo, porque corridas cambiarias para la desestabilización económica no son una novedad en la Argentina, pero sin embargo, en cada coyuntura, en cada escena específica, siempre es difícil leerlo, porque estamos sorprendidos por los números que aparecen en términos del valor del dólar ilegal, por supuesto las estadísticas y todo lo que viene ocurriendo con el vínculo con la inflación, etcétera, etcétera. Pero no es una novedad. Y con dos objetivos claros. Primero, el objetivo de especulación económica, es decir, quien tiene dólares hace todo lo necesario esperando lo que puede llegar a vender, especulando de distintas maneras para obtener una ganancia económica en términos especulativos mucho más importante, en desmedro del resto de la sociedad. Un acto de egoísmo especulativo realmente muy grave. Pero en términos políticos está quien también se sube para debilitar o para generar debilidad en el gobierno, en este caso en un año electoral. ¿De qué manera responde el gobierno por estas horas? Y lo vamos a charlar enseguida con Pablo Ibáñez y con Florencia Barragán. El gobierno responde, más allá de alguna que otra medida específica en términos económicos o técnicamente económicos, responde con mensajes políticos que se pueden observar en estas imágenes que vamos a compartir con ustedes. En principio, dos fotografías. Y las dos fotografías tienen que ver con el protagonismo del ministro de Economía, Sergio Massa. Primero con el presidente de la Nación, en Olivos. Después de todo lo que se dijo respecto de la situación de Sergio Massa en el ministerio, cosa que no ha quedado del todo aclarada todavía, pero yo no tengo dudas que alguien de no tanta envergadura política, por decirlo muy amablemente, como quien fuera jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, no estaba en condiciones de generar el descalabro en términos especulativos que ocurrió. Con lo cual las razones evidentemente son otras y tienen que ver con lo que decíamos antes, la especulación económica y la especulación política en un año electoral. Primera fotografía, la confianza del presidente Alberto Fernández sobre el ministro de Economía Sergio Massa y por supuesto el trabajo del ministro. La otra fotografía que también es importante tiene que ver también con el ministro de Economía Sergio Massa, en este caso con un funcionario que maneja determinaciones importantes, Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Hoy el Banco Central aumentó también las tasas, que insisto, acá hay una decisión en términos técnicos para tratar de contener, para que los pesos que andan dando vuelta en el marco de una corrida y la especulación no se vayan al dólar y empeoren la situación, hay una decisión tomada. Pero lo importante es la foto, el mensaje político que el gobierno decidió dar alrededor de la figura del ministro de Economía, Sergio Massa. Y hay otra imagen que yo sé que en un rato Flor Barragán lo va a traducir en las cartas con que juega Massa. Y tiene que ver con el mensaje de Juan González desde los Estados Unidos. ¿Quién es Juan González? Juan González es el principal asesor de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y el responsable de atender los asuntos políticos de América Latina. Juan González manda un mensaje y dice específicamente que el gobierno de los Estados Unidos acompaña, respalda las acciones de la Casa Rosada para la situación extraordinaria que está viviendo la Argentina. Lo compartimos en este video. They're navigating a very challenging, not just political environment, but economic environment in an election year. And Sergio in particular, they're moving forward with concrete steps. But the challenge is enormous. So the conversations we've had with him have been that the bottom line is that it has to be really the Treasury Department, the IMF, the World Bank, the IDB, that arrive at really agreements on how to tackle these challenges, and the U.S. will always play a constructive role in that conversation, including the White House. Bien, el mensaje, otro de los mensajes políticos importantes para darle respuesta política, para darle certeza, para ordenar la situación por parte del gobierno en el marco de la tensión cambiaria, de la corrida en términos de una desestabilización política del gobierno.
Sergio, le decía Juan González, una amistad que viene de largo tiempo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y este funcionario de Joe Biden. Enseguida hablamos con Pablo Ibáñez y Flor Barragán sobre todo esto, intercambiamos ideas, pero atención, porque otra imagen de unidad se dio hoy en el Puerto de La Plata, alrededor de una decisión de larga data, un reclamo de larga data muy vinculado con la soberanía que tiene que ver con la construcción del canal Magdalena. Vamos a tratar con el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y con Pedro Guasiesco, que es el titular de Astilleros Río Santiago, tratar de explicarles lo más sencillo posible por qué acá se juega muy buena parte de la soberanía argentina. Y tiene que ver con nuestras vías navegables. Hoy somos un país, lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hoy somos un país partido al medio, para pasar un buque de carga desde el norte de nuestro país hacia el sur de nuestro país o para salir al mar. Así que enseguida lo vamos a explicar con mucho detalle. ¿Por qué se juega nuestra soberanía en la construcción del canal de Magdalena? Y más adelante, cuánto hace que en Desiguales venimos hablando acerca de qué cosas van alimentando los climas de violencia. Son palabras, son gestos que después terminan generando una situación en la que a alguien se le ocurre que es posible intentar pegarle un tiro en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Pero no obstante eso, hace muy pocos días, en la provincia de Catamarca, en un desfile en el marco de homenaje a veteranos de Malvinas, apareció un grupo que se hace llamar una ONG cívico-militar llamado Águilas Negras, armados con simbología nazi, reclutando gente para enseñarles y para dar la instrucción militar, en un mensaje realmente que da escalofríos y el riesgo de subestimar estas situaciones. Así que tendremos una mesa con especialistas para hablar hasta dónde puede llegar, cuánto es parte de nuestro temor y cuánto de la realidad, hacia dónde puede derivar la violencia en un país como en la Argentina, frente además las irresponsabilidades de muchos sectores que buscan debilitar a la política como la herramienta para solucionar nuestros problemas. Vamos a estar con Daniel Feierstein, que es doctor en Ciencias Sociales, y con Valeria Tuz, que es abogada especialista en Derechos Humanos, para analizar profundamente cuánto arraigo tiene la violencia en la Argentina para dirimir nuestras cuestiones más urgentes, allí donde se intenta desplazar a la política. Me voy rápidamente a la mesa con mis compañeros y compañera, y nuevamente le mandamos un gran abrazo a Luli Trujillo, que está en su pelea contra su muela de juicio, pero ya lo tiene, la tiene arrinconada, es cuestión de minutos más. ¿Qué dice Pablo, Flor? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, tranqui. Muy bien. Bueno, a ver, de las últimas horas, entre lo político y lo económico, ¿cuáles son, en qué nos recomiendan poner el foco, Flor? Yo quiero que Pablo cuente qué dice esa foto de Alberto Fernández y Sergio Massa, ¿no? Sí. Criticada por algunos periodistas por cómo salieron. Claro, criticada además porque eran dos. Primero una foto informado Presidencia, otra foto informado Ministerio de Economía. Una sutileza. La reunión, para mí el cierre es el mismo. Vos planteabas si tiene lógica que un supuesto off de un asesor del presidente justifique una tensión del volumen. Una corrida como la que se vive. Ahí me parece que la respuesta está bastante clara de que no es el único componente, pero hay una respuesta escondida, que es ¿quién está traduciendo lo que ocurre en el gobierno? Porque hoy hablaba con una persona muy importante que le hacía este mismo planteo. Yo le decía, ¿se puede creer que alguien en el mercado haya interpretado ciertamente que Aracre podía reemplazar como ministro de Economía a Sergio Massa? Yo no lo veo posible, no lo veía posible. Y la interpretación, por eso tiene que ver con la dimensión política. Frente a esa sentencia, alguien primero ríe antes que especular en el mercado, ¿no? O por lo menos no le da una dimensión como para empezar a correr con cierta urgencia sobre las acciones de naturaleza económica. ¿Y qué es lo que me dicen? Contémosle a la gente que está del otro lado que Antonio Aracre hasta hace 3 meses no estaba en la política.
Sí. Digo, como 80 para días tomar estuvo en dimensión. Algunos te dirán, por el rumor que dejó trascender a Antonio Aracre, se dio esta corrida. Otros te dirán, no dijo nada, sea lo que sea, que una persona como Antonio Aracre, que seguro que está del otro lado, posiblemente no lo conozca, porque trabaja hace 20 años en el sector privado como CEO de una multinacional, te genere que el dólar blue suba 32 pesos en una semana, te marca la fragilidad y que esto trasciende. La pregunta es que no. Sí. La pregunta que no es el fenómeno Aracre. No es Aracre en sí, eso es lo que quiero decir. La respuesta es, ¿cuál es lo que me dice esta persona muy influyente? Me dice, no, lo que pasa es que se entendió que Aracre estaba respaldado por Alberto Fernández. Ahí está la traducción. Si no es Aracre suelto, es la hipótesis de que Aracre estaba haciendo un movimiento con el aval de Fernández, y esto podía, en una situación de fragilidad y debilidad, no me quiero meter con lo de Flor, pero también es cierto que todavía el dólar blue tenía que compensar el aumento de la inflación, había también algunos elementos, pero en términos particulares, el congelamiento casi total de las liquidaciones con dólar soja tuvieron que ver más con el tema del blue, que habrá que ver si la corrida tenía mucho que ver con Aracre o con una sensación general de tensiones políticas, que con la cuestión particular. De hecho, hoy no lo vamos a atribuir 100%, pero sí que bajó la espuma. La reunión esta, a lo largo del jueves, hubo 173 millones de liquidaciones del complejo exportador. Que había liquidado cero en las últimas No, dos que ayer jornadas. había liquidado creo que 60, medio Muy por una poco. inercia, Y de pero hecho- tenía que ver con eso. Sí. Y la explicación que yo hacía también en una persona muy importante de ese segmento me decía, no fue por Aracre, fue por el dólar, porque los tenedores empiezan a especular que el dólar blue se va a ir, que eso puede presionar sobre una Pero eso devaluación. en ¿Quién algún quiere momento, liquidar? en algún momento se genera. Cuando hablamos del dólar blue, Claro. quiero aclarar que hablamos del dólar ilegal. ¿Flor? Sí, no, que cuando vemos la foto de Alberto Fernández, el presidente, con el ministro Sergio Massa, también te muestra una ratificación del cargo de esto. Si hubo un off, si hubo un trascendente. No, el ministro Sergio Massa se reúne con el presidente cuando se habla de que no hay Sí. diálogo entre las distintas partes de la coalición. Esta reunión, entonces la foto dice mucho, y lo cierto, lo que está pasando con el dólar agro, más allá del día a día, que hoy se volvió a liquidar, me contaban que Sergio Massa hizo algunas gestiones porque venía de muy baja liquidación. Lo cierto es que también, si vos ves todos los dólar soja, bueno, este se llama dólar agro porque incluye más que la soja, pero entre los tres que hubo, este es el de menor liquidación. Digo, es verdad, hay menos soja por la sequía, pero si vos ves, solo va del mismo plazo comparados los otros dos, solo el 40% si vos comparás De lo con que los se otros especulaba dos. además, porque había un cálculo previo. Claro. Perdón, había un cálculo previo y lo hemos charlado bastante, Flor. También había un acuerdo previo. Sí, Claro. pero te sumo algo de eso que lo habíamos charlado una vez. Lo cierto es que en ese acuerdo previo, Ministerio de Economía, sector agropecuario, para que liquiden Sí. y poder pasar estos meses tan difíciles por la sequía, ahí ¿quién se sentó? Las cerealeras se sentaron en esa mesa, que son quienes van y le compran al productor, se dan vuelta y exportan. Pero los productores no se sentaron en esa mesa. Ojo, la mesa de enlace, que incluye muchos productores, está bien, hay muchos grandes de la La sociedad mesa rural. de enlace que tiene la Pero- pilcha partidaria de Juntos por el Sí, Cambio pero abiertamente, ¿no? tenés en la mesa de enlace algunos pequeños productores, por ejemplo, en la Federación Agraria, que no se sentaron en esa mesa. Entonces Sí. no tenés garantizado que el productor quiera vender, y de hecho, vos cuando ves cualquier consultora que te mide la cantidad de dólares que hay en el Banco Central, lo que le tenés que cumplir al fondo, ven que no te alcanzan los dólares. Entonces, ¿quién te asegura que el fines de mayo termina el dólar agro? Y por ahí alguien dice, y bueno, si puedo esperar, tomo un crédito, espero, No, y pero tiene que haber además, otro dólar. además imagínate, insisto, está quien especula en términos económicos, pero también está quien manda el mensaje de que una devaluación es inminente, porque yo creo que se fue muy crítico respecto del tema dolarizar la economía de Javier Milei, le dieron por derecha, por izquierda, por centro, por todos lados, pero sin embargo se habla poco del resto de las variables, y si vos sentís que la devaluación está a la vuelta de la esquina, que es inexorable, y anulás otras posibilidades, como el gradualismo que el gobierno quiere llevar adelante, para acomodar un poco las cosas, entonces es lógico que haya quien especule muchos de estos mensajes que vinieron de Yao Yao. Sí. Ahí vamos, Flor, a las cartas de Massa. Sí, déjame Pero decirte una cosa. sola cosita, Pablo. Sí. Porque a mí lo que me parece importante hoy del gobierno, creo
y por el tono que le escuché a varios funcionarios, es haber entendido que acá se necesita un mensaje político para ordenar un poco la situación. Ese es el punto. Digo, me parece que la foto de hoy tenía la intención de mensaje político. Habrá que ver, aunque sean cosas un poco desvinculadas, qué ocurre mañana en la reunión del Consejo del PJ. Sí. Es una cosa muy técnica, muy formal, si se quiere, Bueno. pero en este contexto puede servir como una señal, a ver si termina otra vez siendo una especie de rino, de pelea de calle, donde hay más tensiones que señales de ordenamiento. Y déjame agregarte una cuestión. La reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa duró 1 hora hoy en Olivos. Después se quedó Massa porque tenía otras actividades, hizo de hecho un Zoom que tenía, si no me equivoco, con Idea Neuquén, con el tema de energía. Sí, ahora lo vamos a comentar. Al mismo tiempo que Alberto Fernández tenía un Zoom con el tema de un foro económico mundial. Ahora, hubo 3 cuestiones en esa conversación. Sergio Massa habló del avance de las conversaciones con el Fondo Monetario, Sí. tema que se sabe que está esperando. Le anticipó que se iban a ordenar a lo largo del día o se iban a retomar a lo largo del día el tema de las liquidaciones de El agro. del agro. Habló del tema ganancias con CGT, que estaba previsto que se iban a reunir un rato después. 4 temas. Y el cuarto tema, Sí. que para mí es lo que define el nudo, se habló de algo que llamaban como el costo del problema Aracre. Digamos, el costo económico y político que tuvo un episodio de esta naturaleza. Sí. Que insisto, que si uno lo pudiese abstraer, es un tema muy menor. Pero se da en un Pero en contexto. un clima Sí. de inestabilidad, de fragilidad, tuvo una consecuencia notable, no única, pero que haya pasado en 4 días, el dólar blue haya aumentado 30 pesos, tiene por lo menos algo que ver con eso. El tema, insisto, con esta idea. Aracre por ahí, uso la metáfora, esta puede ser un poco tonta, pero la metáfora de la fiebre. ¿Sí? Si el dólar blue es la fiebre, ¿sí? Vos tenés que ver qué te la produjo. Y es difícil pensar que solo la pueda producir un fenómeno Está claro. como Sí. un off y la renuncia de Aracre. A ver, Flor, ¿qué cartas tiene para este juego? Ojalá fuera un juego. Hay mucho drama alrededor de este tema. Sí. ¿Qué cartas tiene el ministro de Economía, Sergio Massa, y que está dispuesto a utilizar? Sí, 3 cartas que si esto fuera un truco, no es el ancho de espada, el ancho de basto y Sí. el 7 de espada, ¿no? Tal vez un ancho falso, pero digamos, una No, situación ancho falso, no. complicada. Pará, Flor, pará. Si hemos Levanta un ganado, Un 2. si hemos ganado tercera mano con un ancho falso, Paulino, ¿no? Una figura ahí, Tenés que bueno. ganar la primera, por lo menos. Tenés algo para ganar la primera. Bueno, arrancamos porque estas cartas son algunas medidas que se aplicaron hoy y lo cierto es que si uno las ve todas en forma separada, no las entiende, pero todas en su totalidad tienen como finalidad lo que decíamos, intentar contener al dólar. La primera tiene que ver con la medida que tomó el Banco Central, la comentabas, esto de pusimos en la carta al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, Sí. porque subió la tasa de interés. ¿Y eso por qué ayuda al dólar? Porque el ahorrista, en vez de decir, me voy a comprar el dólar blue para ahorrar, dice, bueno, lo pongo en un plazo fijo. En cambio, antes... Porque con- te da más rendimiento. porque te Claro, da más con la interés. inflación que había, Sí. vos ponías en un plazo fijo y perdías. Entonces tenés que motivar al ahorrista para que gane y que elija el peso en vez de al De dólar. todas maneras, con 81 nominal seguís atrás de la inflación. Sí, eso va a depender un de poco marzo, de digamos. cuánto de Claro. la inflación de abril, pero lo cierto es que si la inflación de abril está por arriba del 7%, también va a quedar atrasada Claro, esta Bien, tasa. con lo cual puede haber un nuevo movimiento que no es inocuo, que tiene consecuencias, pero en este contexto hay urgencias, digamos. Así ¿no? es. Bien. La segunda carta tenemos ahí para mostrarla y tiene otro protagonista que es Matías Tombolini y es el secretario de Comercio. ¿Y Sí. por qué? Porque hoy se tomó una medida, siempre hablamos de los dólares que hay en el Banco Central, ¿no? Para que vos aumentes esas reservas, tenés 2 vías. Una vía es exportar más. Hoy tuvimos los datos del comercio exterior y déficit comercial, tenés lo cual esta es una situación de muchísima gravedad, pero lo cierto es, o aumentás las exportaciones, complicado porque tenés sequía, o aumentás el endeudamiento, vemos todo el tiempo a Massa viajando, intentando endeudarse, lo cual también es complicado con el riesgo país que hay en Argentina, o pisás las importaciones, es decir, que se te vayan
menos dólares por la vía de importaciones. De eso tiene que ver un poco esta medida, esta carta que les hablaba, porque le dice a las empresas, si vas a importar servicios, la importación de bienes, es decir, si vos sos una empresa y querés importar, ya tenías restricciones. Sí. Ahora suman restricciones en servicio por un lado y por otro ejemplo, lado... ¿cuál es un servicio que importa una Y por ejemplo, empresa? software, ¿no? Bien. Sos una empresa que necesita, no sé, un sistema de contabilidad o de tecnología o lo que sea, importás, lo cual esto va a traer consecuencias en sobre todo el sector de la economía del conocimiento, que va a decir, che, yo necesito esto para trabajar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la deuda. ¿Te acordás? ¿Sabés que esto me recordó Felisa Micheli cuando estuvo? Semana pasada. ¿Qué dijo? Hay que controlar la deuda de las empresas. La deuda que las empresas tienen en moneda extranjera. Así que tienen es. que pagar. Sí, bueno, y por eso me acordé de ella, porque lo dijo acá hace poquito, y el comunicado, pusimos en la carta a Matías Tombolini, pero lo cierto es que también tiene que ver con el Banco Central esta medida, porque le dicen a las empresas, si vos tomaste un crédito en dólares con una empresa, una subsidiaria del exterior, te lo vamos a diferir. Es decir, si se lo tenés que pagar ahora, decirle no, te pago más adelante. Sí. Lo cual en algún sentido esto puede perjudicar a las empresas, pero también que se veía viendo que vos con el dólar oficial todos se tiran de cabeza por ese dólar de 200 aceleraban pesos. Los pagos porque era negocio, aceleraban. Entonces, así como el que se endeudaba porque efectivamente lo necesitaba, estaba otro que aprovechaba el negocio. Aceleraba pago a un dólar más barato. Para usar ese dólar de 200. Sí. Y la última carta tiene que ver con el ministro de Economía, Sergio Massa, y ahí tenemos reactivar el dólar agro, que era lo que hablábamos, que vuelvan las liquidaciones, ahí hizo algunas gestiones, y llevar expectativas. Expectativas es, por un lado, la foto de Alberto Fernández que veíamos, ¿no? La ratificación. Controlar la expectativa política, bajar la espuma. Así es. Por otro lado, veíamos el video de Juan González, esta persona muy importante en Estados Unidos, que dice vamos a apoyar a Sergio Massa, veremos si eso efectivamente se traduce. Y la idea de Massa de transmitir que esto es temporal. ¿Por qué lo digo? Vos este año vas a tener un año muy duro en materia de economía, sobre todo por la sequía y por otras cuestiones, obviamente. Pero el año que viene, por ejemplo, hoy Massa estuvo con empresarios del Círculo Rojo de la Energía, que en verdad es uno de los sectores más importantes de Argentina, y ¿qué le dijo? El año que viene vuelve la balanza comercial positiva en materia energética, que es vas a exportar más energía de la que importas y por ahí no se te van a ir los dólares. Gasoducto Néstor Kirchner mediante. Claro, vas a tener el gasoducto, vas a tener mayores inversiones en vaca muerta, pero ¿qué pasa? Los dólares se te estaban yendo por esa vía, recordemos el año pasado con el precio de la energía. Sí, claro. Esta balanza comercial energética no era favorable desde hace 14 años. Es decir, hace 14 años... Eso va a pasar el año que viene. Eso va a pasar el año que viene. El próximo gobierno, sea de este espacio o de otro. Sí, te diría que algo, digamos, este gobierno, no sé cuál seguirá, pero la herencia que va a ser la de la inflación, la de la brecha y todo... Posiblemente la energética sea, yo esto lo puse en mis redes y algunos me agredieron mucho, pero posiblemente la mejor herencia sea la herencia energética, esto de dejarle un balance positivo a no sé quién será la próxima gestión. Clarísimo. Bueno, gracias Pablo, gracias Flor. Volvemos en cualquier momento. Estamos en Desiguales en vivo por la televisión pública. Nos vamos al living porque allí están esperando el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y Pedro Guasiesco, titular de Astilleros Río Santiago. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Los veo con un tono en la cara porque fue un muy lindo día y estuvieron a pleno sol en el mediodía en el puerto de La Plata, ¿verdad? Así es, en PLP. Bueno, vamos a ver un breve resumen de la presentación de hoy. Tiene que ver con las licitaciones del canal de Magdalena y nos comprometemos a contarles por qué esto es tan determinante y por qué está en juego nuestra soberanía en esto. Dale. Está partida nuestra soberanía, porque no puede ser que para unir dos puertos argentinos o bonaerenses haya que pedir permiso y atravesar por una jurisdicción extranjera. No puede ser porque no solo no tiene una lógica nacional, no tiene una lógica económica, no tiene una lógica material. Este canal Magdalena es una deuda que tenemos hace ya demasiado tiempo. Así como hoy ponemos en marcha un nuevo tiempo para el Río de la Plata, la semana que viene vamos a estar poniendo en marcha definitivamente el ente que va a regular el funcionamiento de la hidrovía.
Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, eso es federalizar el país. Este canal es más seguro, más económico, más conveniente y necesario desde el punto de vista soberano. 2 horas menos de navegación que llegando por el canal de Punta Indio, que además es más complejo, que además tiene más sedimentos, que además permite el paso de un solo barco por vez. Este canal va a ser, por decirlo así, de doble vía. Debemos estar más unidos que nunca, porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del Canal Magdalena, que este puerto no tenga la dimensión y la trascendencia que objetivamente debe tener, que no se generen los puestos de trabajo que todo esto puede generar y que la Argentina una vez más vea postergar sus ilusiones. Por favor, miremos hacia el futuro, trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina. Bueno, muy bien. Quisiera preguntarle primero, ministro, Pedro, por supuesto, sumando lo que considere, ¿por qué Axel Kicillof dice Argentina está partida al medio si no resolvemos este tema? El Canal Magdalena es una solución, en primer lugar, para integrar los puertos fluviales del norte de la Argentina, la vía navegable troncal, Paraná-Paraguay, Sí. y los puertos marítimos de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia. Esto tiene ya un impacto estratégico fundamental. ¿Por qué? Porque no existe esa integración vertical, sino que hay otro canal, que es el canal Punta Indio, que desemboca, en este caso, en aguas comunes, cerca del puerto de Montevideo, y que obliga entonces a hacer ese tramo hacia Montevideo. O sea, hoy para pasar de norte a sur hay que ir primero, hay que salir del país. Para Hay estas que cosas salir. los mapas son muy importantes, para quien cómo no no. termina de comprender. Si podemos ponerlo en algún momento, ahí está. Ahí está el mapa, a ver si me ayudan. Ahí viene el canal intermedio, ahí aparece el canal de Punta Indio, que es el que mencionaba el ministro, y el canal de Magdalena lo que va a permitir es, el que está punteado, lo que va a permitir es ir o hacia el resto de nuestros puertos nacionales o eventualmente hacia el mar. Así es, esto permite un acceso, ingreso y egreso soberano a lo que es todo el sistema fluvial y marítimo argentino. Hace mucho tiempo que viene planteándose este tema, ya había tenido un llamado a licitación durante la gestión anterior, ese llamado a licitación fue dejado de lado y se abandonó el proyecto, y nosotros venimos desde el comienzo de nuestra gestión con el apoyo de los trabajadores, con el apoyo incluso de los sectores que se ven beneficiados. Sí. Porque este canal, además de tener una entrada y salida soberana a la Argentina, lo que tiene es una reducción del tiempo de espera de los barcos para ingresar o para salir del sistema fluvial y marítimo argentino. Reduce el tiempo en un 65%. Si no tienen que esperar en aguas comunes, en este caso cerca de Montevideo, y esa espera significa un costo operativo, significa Claro. muchísimo, un cambio profundo en el tema también de los fletes y del costo logístico. Me interesan los intereses en pugna, como siempre. Aquí en Desiguales nos dedicamos prácticamente a eso. Pero antes, un canal básicamente que es hacer un pozo más grande para que el barco pase, Pedro. Sí, es utilizar una embarcación que lo que hace es sacar el limo depositado en el suelo. Sí. Pero este es un canal natural, o sea, este es un canal que, bueno, ya Belgrano, hoy el gobernador lo decía, ¿no? Belgrano ya lo tenía en cuenta y lo planteaba como el lugar por donde había que entrar y salir Sí. al puerto de la Ensenada de Barragán. Y bueno, es una obra que implica unos cuantos meses, casi 21 meses de trabajo, movilizar casi 34 millones de metros cúbicos de material sedimentado, pero es una obra que permitiría varias ventajas, ¿no? O sea, que desde el punto de vista de lo que tenemos con respecto al canal troncal, la hidrovía, es una puerta de acceso, además del Punta Indio, que va a seguir estando, pero este va a permitir que los buques vayan en una dirección y otra, Sí. con las dimensiones que también permitiría el tratado que se hizo con la República Oriental de Uruguay, en el que la administración que gobierna las cuestiones que tienen que ver con el Río de la Plata, se podría llegar a profundizar a 45 pies, con lo cual en el futuro los puertos que están en el Río de la Plata, tanto el de La Plata, el de Osui y el de Buenos Aires, estarían en condiciones casi similares al de Montevideo. Ahora, ¿por qué esto es importante?
porque, como lo decía acá el ministro, tener una embarcación de este tipo paralizada un día esperando entrar al puerto para que se le dé permiso, oscilan los costos entre 20.000 a 50.000 dólares, depende del tamaño de la embarcación. A ver, me interesa mucho eso, tenemos algunas placas, porque aquí hay costos para el privado y también me imagino beneficios para las arcas nacionales. Ahora me lo van a explicar bien, pero nosotros tenemos algunos datos de un trabajo que hizo el CEPA, Canal Magdalena, costo de la obra, el costo de dragado de apertura y balizamiento, 271 millones de dólares, perdón, y el mantenimiento, 19 millones por año, 19,4. El ahorro anual al sistema de navegación nacional entiendo yo que este es un escenario positivo, 89 millones de dólares en términos de combustible y otros elementos. Creo que hay otra placa más que muestra más claro esto. El escenario más optimista respecto al beneficio económico, 154 millones de dólares. Y una placa más, reducción de costos y aumento de ingresos entre 145 y 243 millones por año para el sector privado. A esto me refería, es decir, aquí en esta reducción de tiempos de navegación me imagino que está también un interés para el privado eventualmente. Y fundamentalmente hay que pensar que el que produce commodity agrícola o minero, si puede sacar su producción con menores costos, tiene una ventaja económica. O sea, esto no es solo para la Argentina, también Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil, que están pensando en duplicar su producción minera, y lo tienen que sacar por el río. Ahora, en el río, sacarlo hasta el Río de la Plata, después hay que ponerlo en embarcaciones más grandes. Entonces, para eso tiene que estar la infraestructura. Eso reduce mucho los costos de la logística, que hoy es muy caro después del COVID, y eso favorece a estos sectores. Pero también, si lo pensamos en términos de los importadores, ¿no?, que necesitan los contenedores que entren, ingresen con la mercadería necesaria para producir, las automotrices, el complejo petroquímico, esto también lleva a una reducción de costos productivos, con lo cual es una mejora sustancial en los dos aspectos, ¿no? Porque esto termina favoreciendo claramente al productor. Ministro, cuando yo diga alguna burrada, usted me corrige. Un barco que va al puerto de Montevideo a cargar y a descargar, me imagino que consume distinto tipo de servicios. Si eso se puede hacer en la Argentina, ¿esos ingresos son para nuestro país o no? Así es, un barco cuando tiene que hacer su recorrido, obviamente, y cuando espera, el lugar donde espera genera una cantidad de servicios, de costos operativos, que benefician al lugar más próximo que sirve a ese barco. En este caso, vamos a tener la oportunidad de hacerlo desde la Argentina. Y esto es lo que tiene que ver con la soberanía. Cuando se dice, ¿qué tiene que ver esto con la soberanía? Es que precisamente se trata de ingresar y de salir de todo el sistema de las vías navegables argentinas sin necesidad de pedir permiso a ningún país, más allá de que tenemos una relación directa con los países hermanos, con el Uruguay en este caso, pero no es necesario pasar por territorio ni por aguas comunes en el sentido del servicio a los barcos. Y esto es lo más importante, quizá esta soberanía impacta, como decía Pedro, en el bolsillo del que produce, del que trabaja, del que construye, sobre todo porque nosotros tenemos una gran ventaja comparativa como país, la posibilidad de que un barco oceánico perfore el territorio argentino y llegue cerca de donde se produce. Entonces, la otra concepción del presidente Fernández, de todo lo que estamos trabajando, es que esta vía navegable se expanda. Y se expande porque va a llegar toda la vía navegable hasta Formosa, en el Pilcomayo, en el Paraguay, y también hasta el Paraná Superior, hasta lo que es Misiones y el río Iguazú. Tengo dos preguntas bien concretas. Bueno. La primera, si Belgrano, como decía el gobernador y recién lo recordaba Pedro, si Belgrano cuando se imaginó la patria entendía que había que ir que los barcos tenían que ir por ahí, ¿quién empujó, quién pulsó para que eso no ocurra? ¿Quién se enoja con esto? Y yo creo que hay una mentalidad a veces muy ideologizada que lo plantean de un punto de vista ideológico y no de un punto de vista pragmático, en el sentido si una decisión de una obra de infraestructura me mejora la situación o no. Entonces, cuando durante mucho tiempo había sectores que decían y se paraban en el sentido de que como lo manejaba un privado, administraba esto, había que dejar todas las cosas como están. Y que en todo caso, en el caso del Magdalena, iba a generar un sobrecosto, que se podía usar esos recursos en otras cosas. Sí. Entonces el problema, en realidad la pregunta es al revés, o sea, ¿esta infraestructura nos trae mejora hacia largo plazo? Entonces nosotros tenemos que estar pensando
Y lo vimos, el claro ejemplo, el presidente hoy lo decía, ¿no? Lo de la cuestión de que en un año que la AGP administró los recursos que ingresaban del sistema del canal troncal, ¿Qué es la AGP? es la Administración General de Puertos, Sí. se terminaron ingresando a favor del Estado más de 20 millones de dólares más. Entonces, eso quiere decir que durante 30 años que se administró este sistema, hubo 20 millones de dólares por año que se podía haber usado en otra cosa, en vez de que un privado se lo hubiese No, llevado. hablar de millones de dólares en este momento en la Argentina. Que lo necesita. Claro, Entonces, cada una de estas cosas en la cual influye en reducir los costos e incrementar la cantidad de divisas y reducir los costos productivos y mejorar también los ingresos del que produce en la exportación, son pequeñas cosas desde el punto de vista de la dimensión del presupuesto del Estado. Pero todas estas pequeñas cosas van sumando y entonces ahí empieza a venir la solución para el problema que tenemos en el país de que siempre estamos viendo cuántos dólares entra, cuántos dólares sale. Ministro, lo que quiera sobre esto y agrego algo. Y en términos de control, ¿significa algo importante? Porque se habla mucho respecto de las cosas que se trafican por los puertos, lo que no termina de pagar sus impuestos o eventualmente incluso hasta el tema narcotráfico. ¿Esto cambia algo la situación? Bueno, los controles deben ser realizados por las agencias que ejercen los controles. El hecho de tener un canal que tenga esta pertenencia al país, que justamente esté controlado por las agencias de seguridad y de todo lo que significa aduana, inmigraciones y todo lo que tiene que ver con la prefectura en la Argentina es importante, pero este componente que vos planteabas, este componente ideológico que pudo rondar sobre el tema del canal Magdalena de Belgrano a la fecha. Bueno, la soberanía es esencialmente un tema ideológico, ¿no? Claro, pero lo que es importante es que esto no es, ¿no? esto no es que estamos abriendo una grieta, estamos abriendo un canal que tiene esta ventaja técnica en la navegación, estos beneficios económicos que produce, esta integración de la Argentina marítima con la Argentina fluvial. Es decir, estamos hablando de algo que tiene un sentido y un valor muy importante, y todavía es cierto que hay algunas voces que la verdad que pertenecen a un pensamiento muy antiguo y muy, yo diría, cerrado, que no interpretan la multimodalidad del transporte, que no interpretan el enorme beneficio que significa el canal Magdalena integrado a la vía navegable troncal. Bien. y a los puertos marítimos de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires. Flor. Sí, una breve anécdota. Allá por el 2020, 2021, me acuerdo que me reuní con una fuente, fui con el barbijo, porque en ese momento estaba la pandemia, y me dijo una fuente muy importante del equipo económico: qué importante sería tener el canal Magdalena. Y yo, el canal que no tenía ni idea lo que era. Digo, ¿por qué será tan importante? ¿Se llegó ahora? ¿Qué fue lo que causó algún tipo de retraso, si es que lo hubo? Bueno, esto tiene una historia, ¿no? Imagínense que en el año 2009 empezó a planificarse, últimamente en el 2013 se terminó la planificación, en el 2014 se llamó a licitación desde el Ministerio de Transporte de aquel momento y luego fue abandonado. La gestión de Cambiemos decidió que este no era un proyecto estratégico para ellos, estaban en otro plan, que era justamente un plan que benefició muchísimo a otros puertos, que sí dragaron, que sí profundizaron, que sí permitieron mejorar su navegabilidad, y esto quedó de lado. Por eso lo retomamos, y por eso hoy, en el día de hoy, lo que hicimos fue lanzar la licitación nacional para poder hacer esta tarea de dragado, una tarea que en la Argentina se hace habitualmente en toda la vía navegable troncal, es decir, no es una cosa extravagante, y que tiene un enorme beneficio en lo económico y en lo de la navegación propiamente dicha. Bien, Pedro, estamos cerrando la charla, le voy a cambiar voy a aprovechar que está con nosotros, otro día lo hablamos más en profundidad, pero justo hoy se realizó la reunión de Consejo Directivo de la CGT. El documento llama a un consenso económico, político y social, le pide a todas las dirigencias políticas sin distinción que se hagan cargo de la situación y planteen soluciones. Ayer Mario Manrique, el secretario general del CGT, segundo del ESMATA, se ríe o porque lo vio o porque sabe cómo es Manrique. Dijo, ¿cómo voy a hacer un consenso o cómo vamos a pedirle una mesa de consenso con quien desestabiliza la economía como se está desarrollando hoy? ¿Qué reflexión desde la trayectoria sindical que tenés, Pedro? Bueno, que realmente nosotros tenemos una experiencia de que construir consensos con algunos sectores en nuestro país es muy difícil, ¿no? Por eso que
que también por un lado el documento de la CGT hoy me parece que va en la dirección correcta, pero que hay que tomar decisiones políticas en el sentido de que haya un ordenamiento que genere la posibilidad de este consenso, ¿no? Porque, digo, por un lado tenemos que atender lo que necesitan tener la prioridad, que es el 40% de trabajadores que están con convenio y debajo de la línea de pobreza. Después, una segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, que hay empresas que han tenido unas rentas excepcionales, o sea, el Producto Bruto, hoy el sector del capital se lleva casi el 57% y el sector de los trabajadores se lleva el 41%. Lejos Entonces, del 50-50. lejos del histórico. 50-50, está muy lejos de la media habitual. Sí. Entonces hay sectores, y eso se demuestra, ¿no? Porque tenemos empresas que tienen rentabilidad inmensas, o sea, alguna que como Techin, una siderúrgica, ha tenido 37% de rentabilidad neta libre de impuestos el año pasado. Tenemos las de telecomunicaciones, las dos más importantes, que han tenido entre el 17 y el 20%. Hay petroquímica, hay empresas que las .com que también han tenido rentabilidad de ese nivel. O sea, por ejemplo, alguna .com muy importante que da consejo a los jóvenes. Bueno, ahí un poco yo lo que le planteo es, bueno, ¿por qué no das participación a la ganancia a los trabajadores? De esa manera ayudamos a mejorar la distribución del ingreso y con una herramienta que no es inflacionaria, ¿no? Porque si de esa utilidad enorme que están teniendo casi 400 empresas en nuestro país, se reparte, podemos mejorar la distribución del ingreso, podemos ayudar a la economía y no producimos inflación. Bien, insisto, lo vamos a seguir charlando, me interesa siempre, Pedro, tu mirada. ¿Cuánto es que paga el bono de Brillo? Recordemos que histórico dirigente del neumático. Me quedé corto, ahora había dicho 1.250.000, quedó en 1.300.000. 1.300.000 como participación de la ganancia de la empresa. Sí, sí. Este es el segundo año. El año pasado fue 1.205.000. Este hace 1.300.000. Por persona, me preguntan. Por trabajador, no por pueden creer. 2.470 trabajadores. Todo el mundo, excepto el directorio, todo el mundo cobra eso. Y ese me parece que es una herramienta que es interesante en esta situación que estamos atravesando. O sea, la suma para los que están más abajo, o sea, un incremento importante relativo, porque no podemos tratar todo igual, y donde hay ganancia excesiva, bueno, hay que repartirla. Hay un amigo que ayer se afiliaba a Esmata y se quiere afiliar a Neumático. Bienvenido. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a Desiguales. Bueno, me voy a ir al wall. ¿Vieron ustedes que está bastante de moda el chat GTP? Corríjame, los jóvenes del grupo. El chat GTP está... el GPT. Está muy de moda. GPT. Pero Pablo Ibáñez nos trae el chat CGT. Hacemos... El chat CGT, se ríe Tenemos Pedro nuestro propio chat, nuestra propia inteligencia artificial de producción nacional. Muy bien. Bueno, ¿qué le vamos a preguntar al chat CGT? Estuvo reunido y estuvieron todos los data entry de la CGT estuvieron reunidos hoy, después cuando terminó el consejo directivo, armando, y nosotros le hicimos preguntas. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué vende el peronismo? ¿Cómo está al frente de todos? Bueno. Así que vamos a ver qué nos dice. Fue una tarea bastante complicada porque tiene una tendencia a responder. ¿Vos sabés cómo funciona esto, Pablo? ¿No? Bien. ¿Para qué es la reunión del Consejo del PJ? Le pregunté. Arrancaste tranquilo. Mire, compañero, me dice. Ah, muy bien. El chat de la CGT. Identifica al toque, si me preguntas. Pero además, se entiende que el chat de la CGT habla en ese. El consejo para... Mire, compañeros. Debería decir, no, está bueno. Sí, está tardando en llegar, sí, está muy bien. Si ves la foto del Consejo todavía no llegó la actualización 2023. El Consejo es para convocar al Congreso partidario y para discutir las reglas de la PASO peronista. Correctísima la respuesta, más allá una respuesta formal y técnica, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Esto cuándo ocurre? ¿El mañana Esto viernes? Es mañana y se va a fijar fecha para mediados de mayo. Sí, quiero hacer una aclaración. Se llama Chat CGT, pero estamos preguntando por el Consejo del Partido Justicialista. Claro, ¿no? sí, pero bueno, ¿a quién le vamos a preguntar? Nos enteramos que había una inteligencia artificial de la CGT, dijimos, ¿qué le podemos preguntar? Vamos a preguntar el tema de peronismo. Muy bien. Claramente. Bien. Fuimos a la otra pregunta. ¿Se van a hacer las PASO? Le preguntamos. Ah, ya arriesgado. A ver, la respuesta que nos tiene. Está pensando. Sí, porque mejor que decir es hacer. Está bien. Eso te demuestra cuál es la línea de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la línea? Y también respuesta cassette que habilita repregunta. Porque mejor que decir es hacer. Muy bien. Vamos a la otra.
Está definida la táctica electoral Ay, del ay, Frente ay. de Todos. Acá empezó la complicación. Yo creo que acá va a trabajar mucho más la ruedita. No, los muchachos están discutiendo y como dijo el general, los peronistas somos como los gatos. Parece que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Sí. También otra respuesta, parece que, viste que la inteligencia artificial toma como elementos, documentos y base de datos y demás. Parece que la clave, la base de documentos del chat CGT es las 20 verdades peronistas Claro, y todos los escritos. es la doctrina. Exactamente, la doctrina. El toma algoritmo como, funciona con la- el Google es Exactamente. justamente toda Muy bien. la doctrina de Perón. ¿Y qué se está discutiendo? Ay, Ya que ay, están ay. discutiendo y se están reproduciendo. Sí. Bueno, cada cosa discuten los compañeros, dice. Alquimias de todo tipo, interna de 3, candidato único, desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. En algunos lados toma fuerza la candidatura de Cristina. Los muchachos, usted sabe, son creativos. Esta última frase, los muchachos, usted sabe, son creativos, es muy de... Es muy del de- chat CGT. Es muy chat muy bien. CGT. A ver, auténtico. alquimia de todo tipo. Interna de 3, candidato único, desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la... En algunos lados toma fuerza la candidatura de Cristina. bueno. Bien. Se apuró. Se Dale. apuró con esta pregunta. Después cerramos aquella o vamos con esta. No, bajamos. A ver, bajamos un poquito si se puede. No sé, si no, la no se puede, tecnología- no se puede. Bueno, No, el chat a ver, CGT es cerremos, así. sí. Esto es como una movilización. Va para No, allá. va para allá, sí, no. No podés, no podés decir, es muchacho, verticalista y volver. no No, es así. retrocede. Va para allá, señor. Muy bien. Acá está bien, porque acá hay que leerlo en esta clave. Sí. La tensión política y económica esta semana también pone todo en revisión. Porque hay un nivel de incertidumbre importante y eso pone todo en revisión. Entonces, lo que hay que entender, y se está notando en el Frente de Todos, en los distintos búnkeres, en los distintos espacios del Frente de Todos, que definiciones que hasta hace un tiempo parecían cerradas, hoy no. Pero, hoy espera, está como Pablo, todo porque abierto. Si esta semana tuvo estas características de Sí. fuerte ataque hacia el tipo de cambio, de especulación económica y política, y te surge una estrategia, Sí. pero la semana que viene hay otro acontecimiento y surge otra, eso en buena parte es la clave del problema, ¿no? Puede ser, lo que pasa que los planes y los tiempos sobre ¿A los qué que jugamos, digamos? Bueno, pero los planes y los tiempos sobre los que se venía operando, cuando la situación se pone más inestable, Sí. más complicada, puede ser que te obligue a repensar algunas cuestiones y a definir algunas. Mi impresión inicial es que mañana no va a pasar nada, Sí. no va a haber una definición. Habrá que ver si mañana terminan discutiendo o no, si hay alguna intensidad de debate, pero no va a haber ninguna Es definición decir, más no, que poner no la fecha. discusión, pero el carácter de la charla política no va a ser meramente formal, decís vos. No va a ser Bien. meramente formal, la convocatoria va a ser, y esto me quedaría 20 minutos hablando de las opciones, Bien. las alquimias, muy interesantes algunas que están A ver, sumando. esta es muy buena. Ahora es cómo se puede ordenar la interna al Frente de Todos. Y la pregunta Compañero, es, soy compañero, una inteligencia artificial. No- No tengo las gemas del infinito. ahí se le mezcló Acá Marvel con la doctrina Acá de Perón. Acá veo un agosto. Se me metió un agosto en el chat. Pero sugiero que Muy utilice. gran intervención creativa del compañero Agosto acá, que debe ser el que le pregunta. Sugiero que utilice la plataforma ampliada de esta herramienta, el chat FDT. FDT. Y Muy fuimos bien. a buscar a ver qué pasa. Sí. Y seguimos con algunas preguntitas más, a A ver ver. si nos das. ¿La puedo descargar? A ver si es una PAP que la se puede herramienta del descargar. chat. Exactamente, porque no la teníamos. fuiste por Le todo. preguntamos ya que estamos. Sí, pero es una versión de prueba. Funcionó bien Un en beta, 2019. Una versión beta y se funcionó bien en el 2019 y después empezó a presentar algunas fallas. Lo quiero felicitar. Es todo agosto. Extraordinario. Es todo agosto. Y cerramos ya. La pregunta obvia era que presentó alguna falla, ¿se rompió? Y la respuesta es. Y yo me voy. Por ahora, no. Ahí está. Excelente, Ibáñez. Por favor, todo. Gracias. El chat CGT. En fin. Bueno, nos vamos a ir al corte. Vamos a profundizar sobre esto, pero sobre todo lo que está en este momento en pantalla. La violencia política en la Argentina, sus formas más simbólicas, sus formas más discursivas, cosas que hemos visto de bastante tiempo a esta parte, pero que, bueno, han generado una escena en la que a alguien se le ocurrió posible intentar asesinar a la vicepresidenta de la Nación, y esto que estamos viendo en pantalla. Águilas Negras, hace poco, en un acto en homenaje a veteranos de Malvinas, el 2 de abril, en Catamarca, en la zona del rodeo, se observó estos personajes desfilando, civiles armados,
con simbología filonazi y además reclutando civiles, insisto, a modo de, según ellos mismos lo definen, una ONG cívico-militar. Esto lo vamos a profundizar después del corte con Daniel Feierstein, doctora en Ciencias Sociales, y con Valeria Tous, abogada especialista en Derechos Humanos. Corte y charlamos sobre esto en Desiguales. Llega a la televisión pública un gran acontecimiento cultural. Reapertura de la Sala Ginastera en el Teatro Argentino de La Plata. Orquesta, coro y cantantes del elenco estable interpretarán la 9ª Sinfonía de Beethoven. Reapertura de la Sala Ginastera. Jueves, 22:30. Televisión Pública. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Hasta el domingo en Coto, milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.499 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, cacao en polvo Nesquik, café instantáneo Dolca y Pantene. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAB a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAB. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Modo discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Me gusta. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Desiguales y tal como les prometimos, estamos con Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, y con Valeria Tous, abogada especialista en Derechos Humanos, doctora en Derecho. También es directora de la UBA en Derechos Humanos, con mucha experiencia, digamos, en todos estos temas. Bienvenida, bienvenido. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a compartir un informe que creo que nos puede meter en clima de manera más efectiva de lo que yo pueda decir. Así que lo compartimos y vamos a la charla. Atención con esto, mientras vemos esta imagen detrás de mí, que llama la atención, por supuesto. Comando Águilas Negras denuncian que en Catamarca funciona un grupo paramilitar. Es un grupo cívico-militar, parte gente de la fuerza, parte civiles. Carlos Omar Cristiuk Condatriuk fue miembro del ejército en un paso muy fugaz. Juró como soldado de primera en el año 1989 y lo exoneraron de la fuerza. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque participó del levantamiento Carapintada junto a Zeinaldín allá en diciembre del año 1990. 3 de diciembre de 1990. El grupo Comando Águilas Negras trata de volver a incentivar, a cultivar, que no se pierdan todos estos buenos valores.
quiere decir que hay un problema moral adentro de la sociedad, hay un problema de valores morales en la sociedad. Acá hay un problema grave. Ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más, no me lo banco más. El pasado 2 de abril, este grupo participó en un homenaje a los veteranos de Malvinas, portando armas largas y uniformes militares sin autorización. Y fíjate, en el perfil de Instagram directamente dice, para despejar cualquier duda sobre su orientación, simpleza total y una guerrera. Que quiere estar armado, que anda armado, que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Yo tengo una posición tomada que las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas. Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. Vayan sacando el polvo y calentando motores, que dentro de poco salimos a recuperar el país. Con la foto del Falcon, ¿no? ¡Sí! ¡6! ¡1, 2, 3, 4! ¡Águilas negras! Subordinación y valor para servir la patria. ¡Viva la patria! Bueno, Valeria, Daniel, varias preguntas. En principio, esto puede ser un disparador o no, lo que acabamos de ver. Me gustaría saber cómo lo toman. Si en sí mismo les provoca algo puntual en términos de reflexión sobre la violencia en el país, o si lo toman como parte de alguna otra cosa. ¿Quién arranca? ¿Valeria? Bueno, es un tema muy difícil de abordar por varias razones. En primer lugar, por supuesto, uno mira estas imágenes y lo primero que genera es escozor, ¿no? Digo, esa reiteración del horror es complicada, pero me parece que también es un momento interesante para poder discutir estas cuestiones, ¿no? Nosotros pensábamos esto de la reproducción o no de estos discursos, digamos, y yo creo que ahí el límite, más desde la disciplina en la que yo me muevo, ¿no? Que es el derecho, tiene que ver con si estas expresiones incitan al odio, en el sentido de incitación a la violencia. Sí. Y si es así, uno tiene que ser un poco más cuidadoso en el modo de abordaje de estas cuestiones que siguen siendo asuntos de interés público, ¿no? Tienen que ver con la consolidación de nuestra democracia, con nuestro nunca más, con los 40 años que se van a cumplir este año. Y en esa clave es un tema para visibilizar en términos de nominación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Eso? En general, cuando se piensan las violencias, hay estrategias uno puede pensar hasta de los feminismos jurídicos, ¿no? Yéndome de plano, que tienden a discutir la cuestión de la visibilización de la violencia, y en ese plano poder nombrar qué significa esto. Es importante para poder entender el momento histórico en el que estamos, ¿no? Por supuesto, Daniel es experto en esa construcción de la periodización, ¿no? De las prácticas sociales genocidas, pero hay algo ahí en la formación, cómo anuda lo simbólico al final, que es lo que yo más trabajo, que tiene que ver con los negacionismos y con las minimizaciones o banalizaciones de las experiencias genocidas, y cómo se anuda esto al principio, ¿no? En esa construcción de los otros negativizados y las prácticas de hostigamiento, que no está Daniel es el experto, pero hay algo ahí en lo expresivo, en lo narrativo, que es importante. Pongo un paréntesis ahí, y ahí vamos con Daniel. A mí me parece importante pensar en que hay audiencias que están observando esto y les puede quedar la duda, che, ¿por qué esto es tan grave? ¿Por qué lo que acabamos de ver es tan grave? No quiero pasar por alto eso. ¿Tenés respuesta para eso? Sí, bueno, es una respuesta en construcción colectiva, pero yo diría que es grave porque naturaliza ciertas violencias, y en realidad el problema que tienen estas expresiones no es solamente, si uno le parece ficcionado, ¿no?, que estén en un monte, con todo lo que significa en la historia argentina, ¿no? Digamos, entiendo. Pero no solamente eso, sino la naturalización de ciertas violencias que lo que disputan es la ampliación de los derechos, en el sentido de lo que está en el fondo en discusión con estas viejas formas y las nuevas formas de los negacionismos y de estas incitaciones al odio marcadas, es la discusión sobre la igualdad. Eso es lo que está en tensión, ¿no? Y me parece que ahí es donde, digamos, ahí es donde se anudan, ¿no?, las viejas derechas con las nuevas derechas. Así que es lo que está en disputa. Exactamente, naturalizan violencias que corren la agenda de modo de poder discutir
la igualdad o la desigualdad estructural. A ver, Daniel, yo veo grupo paramilitar ilegal y después veo también que actúa en nombre de determinado tipo de valores sobre los que son custodios. Sí, la pregunta es qué condiciones generan que esto pueda aparecer. Digamos, porque yo creo que si no invertimos el orden de la causalidad. Bien. Digamos, o sea, siempre nos preocupamos, y está bien que nos preocupemos, cuando aparecen ciertos discursos, o en este caso ya discursos llevados a una práctica, aunque sea de escenificación de estas formas violentas. Pero yo diría, ¿qué hay atrás que permite eso? O sea, yo te diría que hace 5 o 6 años que venía intentando, y otros especialistas o militantes políticos también, empezar a alertar que se van creando las condiciones en nuestro país para el surgimiento y avance de formas políticas neofascistas, de discursos de odio, de pasaje a la práctica, como el intento de asesinato político. Entonces, algo que nos tenemos que preguntar, además de la gravedad de esto, es ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esas condiciones que empiezan a cambiar? ¿Hace cuánto venís trabajando en esto? Y yo lo venía viendo ya como un quiebre muy fuerte en la respuesta social y política ante la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces estamos hablando de 2017. A partir de eso lo expresé en un libro que es La construcción del enano fascista. Que quiero mostrar aquí porque además esta es una edición ampliada. La construcción del enano fascista de nuestro invitado. Y voy a tener que darle vuelta para poder leer ahí tenemos, los usos del odio como estrategia política en la Argentina. Ahí tenemos la edición de 2019, que sale en su momento, y ahora salió la edición ampliada. A ver, yo me acuerdo cuando vos viniste, Daniel, vos dijiste, hay un momento en el que el asesinato de Santiago Maldonado quiebra. En el momento en que estaba desaparecido, había un consenso respecto a lo que significaba la figura de un pibe desaparecido en un contexto de represión ilegal. Cuando aparece, o lo hacen aparecer eventualmente, ahí ya empiezan a articularse discursos que hasta justificaban su muerte. Sí, pero yo te diría que eso, ¿no? Previo incluso, es previo, porque ya durante la desaparición, primero hay una reacción social muy interesante, que es en escuelas, en hospitales, esto de salir y llamar a Santiago Maldonado, llamar a la reflexión, en restaurantes aparecía una reserva a nombre de Santiago Maldonado, y esto es enfrentado con un discurso que por primera vez desde el 83 plantea Santiago está con los mapuches escondido, esto lo vieron en un pueblo de no sé quién, alguien lo levantó, y empieza toda una cosa que... En boca de autoridades políticas y medios de comunicación. Por primera vez que parecía los desaparecidos están en Europa. Como decís, cuando aparece el cuerpo, aparece toda la cuestión de fue un fake, esto no tuvo nada que ver, no está claro cuál fue su situación, pero sobre todo una campaña de persecución, por ejemplo, a los docentes que habían planteado la apertura de esta discusión. Entonces esto lo veo como un primer punto de la articulación de toda una serie de prácticas, pero que tienen detrás motivos, que es una crisis económica a la cual no se da respuesta por ninguna de las expresiones políticas mayoritarias, una falta de registro de la situación creciente de inseguridad, en especial en barrios populares, y me gustaría destacar sobre todo, y me lo piden mucho los curas villeros, la gente de los hogares de Cristo con los que estamos trabajando, el rol del narcotráfico en el avance en los barrios populares. Entonces, hay una situación que genera, por un lado, que haya amplios sectores de la población que no encuentran respuesta, y la única respuesta que encuentran es la respuesta terrible que les brindan estas fracciones neofascistas, que va a ser: no vas a dejar de sufrir, pero en todo caso que sufran otros también. Esta es la respuesta económica, y la respuesta a la inseguridad será: hay que meter bala y terminar con todo eso, y la respuesta al narcotráfico: hay que llevar las Fuerzas Armadas. Pero no hay otra respuesta ante ese problema. ¿Pablo? La referencia a Maldonado y aquellos días, me acuerdo mucho la frase esa de hay un pueblo donde todos son parecidos a Maldonado. ¿Te acordás aquel comentario que fue en una referencia periodística? Y recuerdo también que en un momento se volvió una cuestión casi partidaria. De aquellos que tenían algún nivel de adhesión ideológica con el gobierno, debían entender
o defender la postura del gobierno, y los que estaban en una posición ideológica contraria entendían que había habido una intervención detrás del gobierno. ¿Por qué hago esta referencia? Porque estamos ante el proceso. Hoy un consultor me daba un dato una alerta muy importante con las mediciones respecto a Milei, ¿sí? Entonces digo, son fenómenos similares, digo, hay una derecha, si se quiere, violenta, y hay otra derecha, por decirlo de alguna manera, más democrática. Son dos caminos para un mismo proceso. ¿Una cuestión tiene que ver con la otra? Digamos, o hay una coincidencia temporal porque hay una coincidencia temporal y esto lo vimos ahora, o hay también una falta de tabú de que pueden o se animan a hacerlo ahora y quizás hace 2 años o 5 años no se animaban. Es que por eso decía Pablo, invertir la lógica, es decir, cuando hay condiciones de posibilidad de la emergencia de esos discursos, por supuesto que va a haber figuras políticas que van a leer eso y van a intentar encarnarlo. Entonces, cuando yo hacía la primera edición del libro en el 2019, decía, están las condiciones planteadas, podrá ser algunas figuras de la fuerza que en ese momento gobernaba y que iban apareciendo, esa transformación de Patricia Bullrich, podrá ser figuras del peronismo, y tuvo que ver con que este discurso también lo ves en Sergio Berni, o lo veías en Miguel Ángel Pichetto, que bueno, después hizo su pasaje, pero lo veías cuando era jefe de bloque del peronismo, o puede ser que aparezca una nueva fuerza que lo encarne. Bueno, la nueva fuerza también apareció, pero no porque necesariamente tenía ese discurso antes. Entonces, por eso digo, sí, tiene que ver, están esas fuerzas, pero porque leen. Es como si un periodista lee que hay cosas que le suben el rating. Hay una demanda. Y dice, bueno, después hay que ver si decide hacerlas o no, digamos. Claro, ¿coincidís? Sí, lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Me parece que igual a la demanda, ¿no? A la situación real de desigualdad estructural en la que vivimos y a las respuestas que deben dar los gobiernos frente a esas demandas, uno siempre puede salir por derecha o por izquierda, ¿no? Digamos, o sea, frente a una situación concreta de desigualdad estructural, uno puede optar por el camino de una política pública de delación, ¿no? Como el 0800 a los maestros que habían trabajado en las aulas el tema Maldonado. Lo está señalando como un hecho de violencia. Sí, como un hecho de violencia y como la decisión de una política pública en aras a esa construcción de naturalización de las desapariciones, ¿no? Digamos, entonces me parece que eso es un camino que es súper peligroso porque son los funcionarios públicos y son políticas estatales. Y frente a la misma situación que a todos nos preocupa, o a todos nos preocupa que uno sale a la calle y en la esquina está durmiendo un pibe que no está yendo a la escuela, cuál es el futuro que vamos a tener, por supuesto, eso nos preocupa a todos. Pero ahí hay dos enfoques, ¿no? Y la responsabilidad de los funcionarios públicos en esos enfoques. Uno puede ir en el camino del Leminá, ¿no? El camino del rostro del otro, la interpelación ético-política. ¿Qué vamos a hacer como sociedad, como colectivo, para desmantelar estas situaciones de desigualdad estructural? No necesariamente la salida son las águilas negras, ¿no? Y a mí lo que me parece grave es cuando esa salida está representada por los funcionarios A ver, públicos. hay una ausencia que me preocupa, hoy la mencionaba un colega, Néstor Restivo. Porque en general se dice, bueno, la política no está dando respuesta a estas situaciones de desigualdad que menciona Valeria, y es cierto que no toda la política es la misma, es decir, hay políticas que casi como por definición van en el cercenamiento de derechos, pero hay otras que lo quieren hacer pero no pueden porque hay otro actor que es el poder económico. ¿Cómo juega el poder económico en esto que a veces parece como muy a salvo de cuando se dice, bueno, la política no da respuestas? Te diría, el poder económico siempre tiene responsabilidad en muchas de estas prácticas, pero la lógica de la política es la capacidad de transformación de la realidad. Entonces, parte de lo que creo que ha alimentado esta lógica, era interesante lo que decía Valeria, que claro, podría haber otro tipo de respuesta, pero ese otro tipo de respuesta aparece en un rol de comentarista de la realidad, aún si gobierna. Entonces, esto es un problema. Una cosa es que un gobierno diga, quiero avanzar y no puedo, y convoque a las fuerzas que podrían acompañar a dar esa disputa por lo que no se puede. Y otra cosa es una horrible comprensión de la correlación de fuerzas, que lo hemos visto mucho, y con la cuestión de no da la correlación de fuerzas. Y ese no da la correlación de fuerzas es no te voy a ofrecer ninguna respuesta, mientras que de otro lado tenés quien te ofrece una respuesta,
horrible, pero que es una respuesta que muestra que está escuchando, porque además lo que decís es que el posibilismo puede terminar en violencia. Absolutamente. Sí, porque no ofrece respuesta. ¿Flor? Sí, ¿y qué ocurre primero, digamos? Porque es el político que influencia a la sociedad o es la sociedad que cada vez por ahí se radicaliza más y el político toma eso para hacer campaña, porque yo imagino que será primero la dirigencia política, pero si uno consulta a los distintos políticos te dicen, y yo me tengo que radicalizar porque el electorado me pide eso. ¿Qué ven ustedes? Es buenísima la pregunta, Florencia. Yo lo que veo, no digo que siempre sea así, lo que veo en el caso argentino es al revés. Por eso le contestaba a Pablo cuando planteaba la lógica. Esos políticos que se van radicalizando hace 3 o 5 o 10 años no decían eso, sentían que no se podía decir. ¿Lo pensaban o no lo pensaban? No lo sabremos nunca, no lo decían. Cuando ven que la situación tiende hacia lo hay quien se monta en esa lógica, y tenemos también otras deudas en la sociedad argentina que lo pensaba en relación a las águilas negras, que es que ha sido absolutamente poco trabajado a todo nivel, o sea, diríamos a nivel jurídico, pero también periodístico, pero también histórico, la experiencia carapintada en nuestro país, que es responsable de infinidad de problemas, de Aldo Rico a Juan José Gómez Centurión, a quien aparece con las águilas negras. Esto es ese primer desafío a la democracia que tendría que haber implicado un nivel de reacción de mucha más dureza en todos los planos, aparece como olvidado históricamente y permite entonces que tampoco haya costo político a pagar, ¿no? Sí, vos sabés que el año pasado Milei todavía, voy a estar monotemático con Milei, pero digo, Milei era todavía una expresión muy menor. Todavía no aparecía mucho en las encuestas. Uno miraba el resultado en en Ciudad de Buenos Aires, había sido 17 puntos, tampoco había sido una explosión electoral. Y lo que uno veía, lo hemos charlado acá en Desiguales, era el gran triunfo de Milei era derechizar la agenda y validar debates y discusiones que en otro momento no se daban, porque parecían una locura, una extravagancia o inaceptables. Digamos, empezó por ahí. Y quizá hoy el gran rédito, el gran beneficio que tiene Milei es que siempre se termina hablando de sus cosas, sean prácticas, sean impracticables o no. Así como se habló de la venta de órganos, se está hablando de dolarización. Instala la agenda, gira el ecosistema político, parece girar en torno a Milei. Es que esa es la forma de operar de la correlación de fuerzas. Eso es correlación de fuerzas. Cuando yo logro incidir en un escenario con las armas que tengo, porque cada uno algunos tendrán la movilización, otros tendrán la capacidad de desestabilizar la economía, otros tendrán... Incido y muevo el escenario hacia un lugar. Esto es jugar con la correlación de fuerzas. Y tal como decís, para mover el escenario no hace falta que gane las elecciones, ¿sí? Hace falta que instale problemáticas. Valeria. Quería aportar, a mí me parece muy difícil, muy tremendo, pero muy interesante el fenómeno Milei, pero también pensar que esos formatos de los negacionismos, de los crímenes de Estado, incluso de los nuevos negacionismos, ¿no? Porque ahí se anclan como los viejos negacionismos con los nuevos negacionismos, ¿no? El negacionismo de la pandemia, el del cambio climático, es decir, es un fenómeno que no se da solamente en Argentina, ¿no? Es un fenómeno, no digo global porque es un montón decir un fenómeno global, pero es un fenómeno que se da en varios países occidentales liberales, por lo menos, de democracias consensuales liberales. Entonces sí. A mí también me parece interesante que además de horrorizarnos, visibilizar, nos preocupemos por el liberalismo, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las respuestas que no dio el liberalismo en esa tensión entre el ejercicio de las libertades, entre la libertad y la igualdad? ¿Y qué pasó ahí en ese escenario de los últimos 200 años que discutimos esa tensión entre libertad e igualdad? ¿Y cómo tiene que ser el liberalismo del siglo XXI? Meto una pregunta ahí para que sigas. ¿La historia de nuestra violencia política condicionó nuestras miradas o las respuestas posibles frente a ese liberalismo? No, yo creo que lo que consolida, digamos, una mirada neutral y aséptica del liberalismo es incluso paradójico, pero son las conformaciones desde los estados modernos de los estados de derecho. Digamos, nosotros tenemos un vicio fundacional, que es el mito de origen sobre cómo nos construimos como sociedades modernas, que están todas basadas en sangre, mierda
y olvido, ¿no? Y esa estrategia igualitarista que instala la modernidad en adelante con esta idea del ejercicio de las libertades, y lo tomo porque Milei muy inteligentemente va en la clave del ejercicio de las libertades, que yo me tengo que quedar encerrado en mi casa en la pandemia, si yo quiero decir lo que quiero en cualquier contexto, en cualquier lugar, quiero expresarme en la vida política y pública como se me canta sin pensar que hay alguien alrededor. Bueno, quizás lo que tenemos que discutir es esto, es decir, cuáles son los límites de estos ejercicios de las libertades, también para complejizar no solamente la dimensión fascista o neofascista, digamos, o como lo plantea Daniel, sino también las respuestas liberales de las democracias consensuales. Porque hay algo que es un cóctel explosivo, ¿no? La situación del genocidio en Myanmar es un cóctel explosivo entre discursos de odio, fake news y aniquilamiento material. Bueno, algo tenemos que hacer con esas prácticas. Luego podemos discutir qué, cómo, hacia dónde, por qué, pero me parece que también hay algo en el ejercicio de las democracias consensuales que está profundamente en crisis. Repito, la salida porque esté en crisis no es el fascismo, ¿no? Digo, sí, claro. Quiero dejarlo en claro, digo, pero me parece que ahí hay algo también que no nos permite comprender en su totalidad, ¿no? La dimensión de lo que estamos hablando. No importa si son 6 o 10, hace muchos años que Valeria vienen trabajando en estos temas. Estaba pensando, no me acuerdo ahora. Perdóname, Daniel, el año en el que trabajaste esto, 2019 se publicó la primera edición. La importancia de las ciencias sociales que nos vienen advirtiendo desde hace tanto tiempo sobre ciertas cosas, y yo sigo sintiendo que las ciencias sociales son como esas que en general reciben un castigo. Cuando se habla de presupuestos, de importancia, nos reímos de las cosas que investigan, permanentemente pasa esto. La importancia de las ciencias sociales que viene advirtiendo sobre estos temas. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a ir al corte y claro, en la construcción de las imágenes de lo popular, de las respuestas posibles de nuestro sentido común, está fundamentalmente el cine. Y hablamos del cine comunitario. ¿Qué es de la vida del cine comunitario y qué programas hay para tratar de que se desarrolle de mejor manera? Un informe de Flor Alcaraz al regresar. Si bien el cine comunitario existe desde hace mucho tiempo, entendíamos necesario desde el instituto tomar la posta y fortalecer este sector, que es muy rico. Lo comunitario para nosotros tiene que ver con la capacitación, pero también con resolver que esa capacitación genere un producto audiovisual, que por donde pasa la escuela quede alguna forma constitutiva de industria en el territorio. Fútbol femenino. SAT El Porvenir. Viernes, 9:45. Televisión pública. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAV, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures, café y mantecas. Con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y pañales. Además, asado y tapa de asado a 1.068 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAV, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Nos renovamos.
En esta temporada sumate a las tendencias con el Gran Libro del Tejido. Una única edición de más de 200 páginas donde vas a encontrar más de 60 modelos para tejer y lucir en otoño e invierno. Y de regalo, un ovillo de lana y 1 centímetro para realizar tus prendas. Ya está en el kiosco a solo 2.999,90. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Bueno, seguimos en Desiguales. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Flor Alcaraz con nosotros para presentarnos un informe, pero antes presentamos a nuestro invitado y a nuestra invitada. Está con nosotros Isel Paz, ella es la directora del programa Fernando Birri, del que vamos a hablar a continuación, que es para fomento del cine comunitario, y está con nosotros Juan Ignacio Antonio, que es un beneficiario del programa y, por supuesto, director y actor de nuestra cinematografía comunitaria. Flor. Así es, recién justamente hablaban de la disputa de sentidos, de la importancia de comunicar, y bueno, son tiempos en los que es fundamental que los barrios, que los pueblos, que las comunidades comuniquen y construyan sus propios sentidos. Argentina tiene una historia, una tradición muy grande en relación al cine comunitario, al cine político, también tiene exponentes en lo que es el cine latinoamericano. Fernando Birri es uno, y el Inca acaba de lanzar este programa que es para fomento, para acompañamiento, para distribución del cine comunitario. Así que si les parece, vemos el informe y después charlamos con los invitados. Argentina tiene una tradición muy grande en lo que respecta al cine comunitario. Vamos a conocer cómo funciona el programa Fernando Birri del Inca, que fomenta este tipo de cine. Si bien el cine comunitario existe desde hace mucho tiempo, entendíamos necesario desde el instituto tomar la posta y fortalecer este sector, que es muy rico. O sea, han salido obras espectacularmente lindas gracias al cine comunitario. La escuela tiene un rol claro ahí. En principio, capacitación, y generalmente capacitación ligada a las necesidades específicas. Entonces, si hay una comunidad que tiene que empezar de cero contando con un teléfono, ahí estamos con un curso de base. Tomamos la figura de Fernando Birri como referente de cine comunitario por toda la cinematografía que ha dejado. Trabajamos desde siempre con el intento de cambiar las cosas. Si después eso lo quieren llamar revolucionario, llámalo como se dé la gana. Con el intento de cambiar, así, con el intento de, si no sé si encontrar, pero de buscar lo nuevo. ¿Cómo le explicás a alguien que no es de la industria, que nunca escuchó hablar del tema, de qué hablamos cuando hablamos de cine comunitario? Nosotros lo entendemos como una instancia de visibilizar a las comunidades que tienen algo para contar, las comunidades que tienen cuestiones sociales a resolver, cuestiones culturales, tomar al cine como herramienta para poder realizar pequeños documentales, pequeñas obras, para mostrar la idiosincrasia de cada uno de los lugares, de cada uno de los pueblos. Lo que tiene como unidad es que es algo parecido a lo que en algún momento se podría haber llamado el cine de la base, digamos. Es aquello que está generado en la propia comunidad, el cine de los trabajadores, el cine de los pueblos originarios. Todo aquello que representa a un grupo comunitario evidentemente va a tener una forma de contar o historias para contar. Alguna vez andaré con conexión a internet, pecha o tengo lleve con ayuda se tengo lleve de catuma y ayuda así daré con. Yo me llamo Josefina Aragón, tengo 76 años, soy tejedora, hiladora, trabajo todos los días con mis hijos, todo, y bueno, vivo acá, como estoy parada. Lo comunitario para nosotros tiene que ver con la capacitación, pero también con resolver que esa capacitación genere un producto audiovisual, que se integre a la política de fomento del instituto, que por donde pasa la escuela quede alguna forma constitutiva de industria en el territorio.
En la época del cine a través de plataformas, ¿qué proyección tiene el cine comunitario en la industria audiovisual? Muy bien, arrancamos la charla, insisto, con Isel Paz, que es la responsable del programa que recién estábamos comentando, y con Juan Ignacio Antonio, que además es integrante del taller audiovisual de Claypole y también de la Red Argentina de Cine Comunitario. ¿Cuál es tu propia definición de cine comunitario en función de las preguntas que hacía Flor en el Muy lindo el informe, muy completo realmente, felicitaciones. Y bueno, tiene que ver con eso, con un cine que se hace en las comunidades, por las comunidades. Es básicamente, para hacerla corta, es eso. En esos espacios donde un colectivo, un grupo, un barrio, un grupo de jóvenes, mujeres, pueblos originarios, migrantes, un colectivo de migrantes, en distintas situaciones de vulnerabilidad o de desarrollo social, aparece quizás la idea, la propuesta, el deseo de hacer una película. En esas instancias, si esa comunidad no tiene ya alguna formación audiovisual propia, digamos, que le permita ser autoproductora de sus propios contenidos audiovisuales, puede aparecer la figura del cineasta comunitario. Sí. Es decir, una persona o un colectivo de personas, un grupo de cineastas comunitarios que tienen justamente esa vocación de hacer un cine con otros. Es decir, a partir del emergente de un tema, de una problemática, de una situación, no se trata de hacer películas del cineasta sobre esa comunidad, sino de poner el dispositivo audiovisual al servicio de la construcción de un relato colectivo. Claro, eventualmente es la mirada del mundo de esas comunidades, Juan Ignacio, lo que termina, o lo que se busca, me imagino. Sí, así es. Se arma siempre con el grupo un guión colectivo, ¿no? Que eso puede ser un debate por ahí re largo, no sé, capaz que un proyecto para hacer un corto, no sé, en mi caso con el taller que damos, capaz que para hacer un corto de 10 minutos estuvimos todo un año, bueno. Eso está muy bien. Sí, porque aparte hay que trabajarlo como que no queda otra. Hay veces, o sea, bueno, el cine comunitario tiene muchas posibilidades, ¿no?, de trabajar. Por ahí hay una experiencia que puede llegar a durar un día en un lugar, ¿no? Pero cuando está la posibilidad, ¿no?, de extenderse en el tiempo y tener esas posibilidades de construir, bueno, se arma un debate y se va construyendo un guión en colectivo, se van haciendo borradores de ese guión, digamos, ¿no? Como que todo se decide de forma vertical, ¿no? Ahora, además de la capacidad instalada que queda en los barrios, en las comunidades, me interesa que cuenten un poco las transformaciones que se dan, porque el cine es una herramienta de transformación social y me imagino que en tu experiencia tenés algún relato sobre eso, ¿no? Sí, yo, perdón, dije vertical y ese es horizontal. Me habré fallido, ¿no? Un poco. Igual lo entendí. Sí, está bien, ¿no? Pero para aclararlo, bien, ¿no? Sí, justamente el trabajo como más rico está ahí con la gente, con la comunidad, con los compañeros del barrio, ¿no? Como que es un cine que se hace en el territorio, que también se valora mucho el compartir, el aprender, el conocernos, el disfrutar, ¿no?, también de esa experiencia, y que sobre todo que también donde trabajamos en la comunidad o en el barrio o con los compas, que puedan también ellos generar sus propias herramientas, ¿no? Ellos poder construir su mirada, que si el día de mañana, no sé, el tallerista no puede ir más o el taller se cierra, eso pueda continuar, ¿no? Y se puedan seguir haciendo audiovisuales con celulares. ¿Y el programa qué aporta en concreto? ¿Qué es lo que posibilita el programa? Y es la primera vez que el Instituto de Cine reconoce la existencia de este tipo de experiencias audiovisuales como parte del sector audiovisual argentino, digamos, ¿no? Entonces, hace varios años, ya varias décadas que este tipo de experiencias se han ido multiplicando con las nuevas tecnologías, digamos, y justamente el deseo. La Argentina es un país con mucha organización popular, entonces la construcción de un cine popular, un cine con identidad, es algo que ha ido surgiendo en todo el territorio. Sí. El programa lo que va a hacer es darle inicio a una cantidad de acciones que tienen que ver con el fomento y el apoyo al cine en general, pero en este caso enfocado al cine comunitario. ¿Y cómo acceden las comunidades? Puntualmente, digamos, se está elaborando, se está construyendo un concurso, una convocatoria, un apoyo financiero, para que por primera vez desde el Estado, desde el Instituto, estos proyectos colectivos puedan acceder a un financiamiento. Más allá de eso, se trata también de visibilizar
estas películas, darles pantalla, que Claro. circulen, que es un cine que ha estado invisible, digamos, ¿no? Ha existido en los territorios, en las organizaciones, pero no ha podido circular por los espacios cinematográficos, los festivales, las pantallas. Entonces, bueno, en realidad está todo por hacer en términos de institucionalizar el fomento y el apoyo a un cine que siempre ha existido, ¿no? ¿Cómo van a poder acceder las comunidades? Bueno, el programa surge a partir de una iniciativa de la Red Argentina de Cine Comunitario, que bueno, pudieron proponerle al instituto, al presidente del instituto, a Nicolás Batle, la idea de generar un apoyo, y la verdad que fue una recepción inmediata. Entonces el programa surge de una propuesta del sector comunitario. Qué bueno Y eso. está pensado como un canal de diálogo constante. Es decir, se abre una ventanita en donde el cine comunitario por primera vez tiene una ventanita con quien hablar para llevar sus propuestas, sus necesidades, sus La demandas. conquista es que exista y después la pelea para que continúe, digamos, ¿no? Porque siempre hay miradas distintas sobre esto y ahí estaremos para darles una mano. Isel, Juan Ignacio, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Flor, por supuesto, gran informe, como siempre. Nos estamos yendo. A continuación, en la televisión pública, la sala Alberto Ginestera del Teatro Argentino de La Plata se reinauguró, muy importante, después de una serie de abandonos criminales, les diría, en términos de nuestra propia cultura. Se realizó una ceremonia muy interesante que vamos a compartir a continuación, después de Desiguales, aquí en la televisión pública. Pasen bien, nos vemos el domingo en el modo Domingo de Desiguales, con Luli ya, por supuesto, con todo su tema resuelto. Y aquí estaremos, nada grave, una cuestión de las muelas de juicio y esos avatares. Que la pasen muy bien.